lo vamos a compartir en el grupo. Entonces, avancemos sobre el avance. Ujú. Claro. Bueno, bajo el don balada, bajo el glace. Bajo el café glace. Mm, Ya, ¿qué ventajas tiene este curso, no? Porque este curso es una capacitación que se le da a la mayoría que trabaja en bobinados, ¿no? Y a los que quieren, ¿no?, insertarse en este mundo, ¿no?, de los motores eléctricos. Ya que no es tan complicado, ¿no?, el trabajo en este rubro, ¿no? Pero se necesita paciencia y perseverancia, ¿no?, para aprender. Pero una de las ventajas en cuanto uno ya está insertado en este mundo de los motores eléctricos es la siguiente. Eh, la seguridad, ¿no? Cuando uno está capacitado en este curso, tiene la seguridad de que esa máquina va a trabajar bien. ¿Por qué? Porque uno lo revisa, ¿no? Lo recalcula, lo revisa, le hace un seguimiento a cómo ha venido el bobinado o el embobinado, ¿no? Anteriormente, ¿no? Porque cuando nosotros trabajamos en una empresa grande, o ya, ¿no?, ya sea mediana, pequeña, debemos tener, ¿no?, un informe o una hoja de vida de una máquina, ¿no? ¿En qué condiciones viene y por qué ha venido, ¿no? Porque el motor ya sé que se ha quemado, ¿no? Pero ¿por qué? Tenemos que tener un por qué, ¿no? Entonces, si nosotros no sabemos por qué se ha quemado, entonces nosotros vamos a volver a cometer el mismo error, ¿no? Se va a quemar de nuevo el bobinado, ¿no? Pero si nosotros estamos capacitados para, para hacer el rediseño o el recálculo del motor, entonces nosotros vamos a volver a recalcular, ¿no?, los datos, si están bien o no están bien. Entonces vamos a tener la seguridad de que esa máquina, ese motor, regrese a su trabajo en condiciones óptimas, ¿no? Entonces vamos a tener la seguridad de que ese motor va a desarrollar bien, ¿no? Luego, lo siguiente. El punto 2, que va a ser la efectividad, ¿no? Nosotros vamos a ser efectivos, ¿no?, al momento de realizar el trabajo, porque nosotros ya lo hemos recalculado, ¿no?, el motor, ¿no? Hemos revisado el diagrama, el número de vueltas, yo qué sé, el número, la sección, el paso, todas esas cosas, ¿no? La conexión, todo quiere decir que sí está bien. Vamos a ser efectivos en ese punto. Entonces, vamos a estar un poquito más allá ya de lo que puede ocurrir una anomalía, ¿no? Como punto 3 vamos a tener la confianza. Confianza, ¿por qué? Porque nosotros hemos revisado, ¿no? Como les vuelvo a recalcar, hemos revisado, hemos recalculado, entonces tenemos confianza de que esa máquina va a trabajar. Como punto 4, la calidad. La calidad se ve de que la máquina debe salir en, en todas las condiciones, ¿no? Buenas, ¿no? Entonces, cuando nosotros entreguemos ese producto, va a ser de calidad porque ha pasado por manos calificadas, ¿no? Por técnicos que han sido capacitados. Entonces, eso habla mucho de nosotros, ¿no? Como empresarios o como técnicos, ¿no? Vamos a tener una calidad, un estatus mejor, ¿no? Porque nuestro trabajo está saliendo bien, estamos capacitados eh, para realizar un trabajo en motor eléctrico. Entonces, de eso va a tratar prácticamente, ¿no?, el curso, ¿no? De esas ventajas. Esas ventajas vamos a obtener.
Entonces, en cuanto al temario, ¿no? Aquí está todos los puntos que lo vamos a desarrollar, ¿no? Uno, la introducción al cálculo a partir del núcleo del motor, como vuelvo a repetir, ¿no? Saber el por qué, y porque esto nos va a ayudar en algún momento a, a realizar alguna modificación, yo que sé, a mejorar o cambiar, ¿no? En este caso, algunas veces podemos hacer un cambio, ¿no? Podemos modificar, ¿no? Porque nosotros vamos a estar capacitados para eso, ¿no? Para modificar, recalcular la máquina, ¿no? Entonces, eso va a ser, nos va a servir mucho a nosotros. Luego, como punto 2, vamos a nosotros y empezar ya con los diagramas. Y los diagramas son de vital importancia, ¿no? Saber cómo viene el plano de una máquina eléctrica. No sé, puede ser que venga de 2 polos, de 4 polos, de 6 a más polos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber interpretar cómo viene. A veces hay motores que no vienen con bobinado. Entonces, nosotros estamos capacitados para hacer el rediseño, el recálculo de esa máquina, ¿no? Incluso hay motores que vienen sin placa y es difícil, ¿no? A veces empezar o buscar datos, ¿no? ¿Qué hace la mayoría de los técnicos o de las empresas? Entonces, cuando suscita esos problemas, ¿no? Busca un motor parecido, ¿no? En la marca. Ejemplo, que sea un motor WEC, ¿no? Busca otros datos de esa misma potencia. Y a veces porque es tan rápido el trabajo que se necesita desarrollarlo, no lo encontramos, ¿no? Datos iguales o semejantes a eso. Entonces, ese es un problema, ¿no? Entonces, nos crea problemas. Entonces, pérdida en tiempo, ¿no? Entonces, eso no queremos, ¿no? Pero nosotros sí vamos a poderlo realizar con la capacitación, ¿no? Vamos a poderlo realizar ese rediseño, ese recálculo. Y vamos a ver todos los diagramas, ¿no? De 2 polos, de 4, de 6, de 8, de 10, de 12, ¿no? Y unos cuantos más de más polos, ¿no? Luego vamos a también hacer prácticas de los diagramas, ¿no? Embobinados de 2 ramas en paralelo, de 3, de 4, ¿no? De 6, ¿no? Dependiendo de la cantidad de polos, ¿no? Porque fácilmente, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos como viene la máquina, ¿no? Pero nosotros vamos a estar capacitados para hacerlo en 1, o en 2, o en 4, ¿no? En diferentes diagramas, ¿no? Y también saber intentar el por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y nos debe responder a la misma potencia. En el punto 3 vamos a realizar el reconocimiento del núcleo, ¿no? Saber el reconocimiento del núcleo, ¿no? ¿En qué condiciones está, ¿no? El núcleo, ¿no? Un núcleo regular, bueno, muy bueno, ¿no? Es muy importante saber. ¿Por qué? Porque yo, ¿cómo voy a realizar el cálculo del motor, ¿no? Eh, Tal vez ese motor, ese núcleo de o sea, del motor no esté ya en buenas condiciones, tenga ya recalentamiento, ¿no? Se note ya que haya trabajado varios años, ¿no? Entonces, saber qué densidad o qué parámetros le vamos a meter a ese núcleo para empezar a hacer el recálculo, ¿no? O sea, eh, necesitamos revisar bien, ¿no? Analizar bien para poder rediseñar. Luego, en el punto 4 vamos a realizar las tomas del núcleo, ¿no? Los datos, ¿no? Las medidas. Medir de la manera correcta, medir todos los parámetros que nos va a pedir para hacer el cálculo. Como punto 5 vamos a tener el cálculo de flujos. Ahí se empieza, ¿no? Esa es la parte matemática, ¿no? Donde nosotros tenemos que dominar bien para saber qué densidad puede soportar la máquina. Entonces, vamos a primer lugar, vamos a calcular la densidad de la corona. La corona es muy importante porque de ahí nosotros basamos, ¿no? Con el recálculo, ¿no? Luego vamos allá a la densidad entre hierro, ¿no? Es un punto importante, ¿no? Entre el estator y el núcleo, que básicamente va a depender de eso el torque, ¿no? A más densidad, más torque, pero tampoco podemos sobrepasar, ¿no? Hay una tabla, hay tablas donde nos vamos a basar para llegar hasta el punto máximo que nosotros podemos llegar, ¿no?
o también hasta un punto, hasta qué punto más bajo podemos tomarlo, ¿no? Para el cálculo de densidad de la energía. Entonces ya lo vamos a ver en el curso, ¿no? Con diferentes densidades. Y vamos a analizar cómo se comporta, ¿no? El diseño que hacemos. Luego, en el punto 6 vamos a calcular el número de vueltas, ¿ya no? Es algo ya importante, las vueltas, porque los motores no pueden tener de más o menos vueltas, ¿no? Porque va a calentar, ¿no? Entonces, tampoco te puede quedar el núcleo o la ranura vacía, ¿no? Entonces, o muy llena, ¿no? Entonces va a ser dificultoso para el trabajo del técnico. En el punto 7 tenemos el cálculo del área de ranura. Vamos a poder calcular el área de ranura, ¿no? De diferentes maneras, ¿no? Tanto experimentalmente como matemáticamente, ¿no? Lo vamos a ver de estos dos puntos. Luego vamos a ver, en el punto 8 vamos a ver el cálculo de la sección del alambre o conductor. Veremos qué sección le debe entrar a un núcleo, ¿no? Porque el núcleo ya básicamente da una cierta potencia, ¿no? El núcleo no se pueden variar las dimensiones, entonces el núcleo ya está dado, entonces la sección nosotros tenemos que acomodar, ¿no? A qué sección le entra o bueno, se le debe aplicar a ese cierto núcleo, ¿no? Eso lo vamos a también ver bien. En el punto 9 vamos a ver el cálculo del precio del cobre, ¿no? También que es importante por el tema de costos, ¿no? A un motor, por ejemplo, de 50 caballos, ¿cuánto de cobre debe entrar, ¿no? Vamos a ver, calcular, porque nosotros de esa máquina no vamos a tener datos, ¿no? Prácticamente empezamos de cero, ¿no? Entonces vamos a poder hallar también el precio del cobre. Luego vamos a hallar la corriente, el punto 10, la corriente que es vital. ¿Para qué? Para ver la potencia. ¿Qué potencia ese núcleo nos va a dar? Entonces, vamos a tener todos los parámetros, ¿no? Desde el núcleo hasta el final, ¿no? Entonces, de eso se trata este curso. Y por último, en el punto 12 vamos a ver ejemplos, ¿no? Ejemplos varios, ¿no? De diferentes marcas, por ejemplo, WEG, Baldor, General Electric, Siemens, ABB, Toshiba, todos los demás motores que haya, ¿no? Vamos a hacer los ejemplos, ¿no? Yo voy a requerir los datos de los motores de que ustedes lo estén realizando, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llegar a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, me dirán, ¿no? Tengo un motor de 100 caballos, ¿no? Entonces nos darás los datos y nosotros empezaremos a calcular, ¿no? Todos los parámetros, ¿no? Anteriores, ¿no? Hasta llegar hasta la potencia, ¿no? Entonces vamos a comparar cuánto nos hemos aproximado, ¿no? Igual o muy parecido, ¿no? Al esto, porque todas las máquinas no tienen el mismo diseño, ¿no? Cada fabricante tiene su manera particular en lo que es el cálculo en cuanto al diseño eléctrico y mecánico, ¿no? Son casi iguales, pero no son parecidos, no son iguales, ¿no? Entonces, siempre te varían en algo, ¿no? Pero nosotros vamos a aproximar a las vueltas correctas, a las tiras correctas, a la sección aproximada, muy cerca al real, ¿no? Cercano igual lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver eso en los ejemplos. Ustedes mismos se van a dar cuenta, porque ustedes mismos me van a dar los datos, ¿no? Entonces, vamos a corroborar, ¿no? Entonces, ya ahí van a aprender, ¿no? A calcular, ¿no? A calcular a simple capa, a doble capa, 2 ramas en paralelo o 4 ramas en paralelo. Ustedes, ¿no? Ustedes van a poder diseñar a lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los datos que vamos a insertar ahí en las fórmulas vamos a poderlo interpretar bien para realizar todos estos ejemplos, ¿no? Entonces vamos a hacer también los ejemplos de motores pequeños, ¿no? De un HP 2, 15, 30, 100, 200, hasta 300 HP, de lo que es lo que es en hilos, ¿no? Porque ya en media tensión ya es diferente, ¿no? Es un poquito más diferente, hay más constantes, entonces ya varía un poco las ecuaciones, ¿no? Que vamos a presentar. Pero de eso se trata el curso, ¿no? De ser efectivos y realizar un buen trabajo, ¿no? Que los clientes queden satisfechos, crearles menos problemas, porque a veces cuando nosotros realizamos el bobinado, a veces
se sigue cometiéndose el mismo error, ¿no? Porque tal vez de repente en otra empresa esa máquina ha sido reparada y no se ha respetado correctamente los valores, o por X motivo se ha variado, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poderlo recalcular, rediseñar ese bobinado, ¿no? Entonces, para eso está el curso, ¿no? Para estar capacitados. Entonces, de eso se trata. Entonces, de ahí ya vamos a ver ya todo el desarrollo, ¿no? Del curso, ¿no? Pero finalmente vamos a explicar el ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Quería mostrarles, eh, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo así básico, sencillo, ¿no? Un ejemplo. Se tiene un núcleo trifásico, dice, ¿no? Calcular el número de espiras, el calibre del conductor, la densidad del cobre, la potencia, ¿no? Para una tensión de 220, 380, 440 voltios, ¿no? Frecuencia 60 Hz de 1800 RPM, conexión delta, a media ranura o medio canal y dos ramas en paralelo, ¿no? Algún motor, algo especial, ¿no? Ya, porque dice dos ramas en paralelo, ¿no? Y en medio canal. Bueno, ahí tenemos todos los datos del núcleo, ¿no? Tenemos la ranura, el ancho mayor de la ranura, ancho menor de la ranura, profundidad de la ranura, largo del paquete, o la longitud axial, ¿no? El diámetro interno, el diámetro externo, profundidad del núcleo detrás de la ranura, que sería la altura de la corona, el ancho del diente, ¿no? Entonces, esos datos es netamente del núcleo. Entonces, de ahí empezamos, ¿no? Porque no tenemos otros más datos, nada, ¿no? Eh, los otros datos que nos están pidiendo, que es para estas tensiones, ¿no? La frecuencia puede ser 50, 60 Hz, depende de cada país, ¿no? Las RPM también, ¿no? Depende de la frecuencia barriera, ¿no? En 60 es 1800, ¿no? Y en 50 es 1500, ¿no? Entonces, de ahí nosotros tenemos que hallar, ¿no? Lo que nos piden. Entonces, finalmente nosotros vamos a tener el núcleo y con todos los datos del núcleo vamos a hacer los cálculos de matemáticos y vamos a poderlo hallar, ¿no? Este es netamente, ¿no? Cálculos donde tenemos que estar con nuestra calculadora, ¿no? Finalmente, yo lo resumí en un cuadro, ¿no? Un cuadro de Excel que lo hice. Entonces, acá tenemos que meter los datos, ¿no? Acá dice, ¿no? Datos de entrada, la parte azul, ¿no? Y datos de salidas que nos arroja son todos los que están de negrito, ¿no? Entonces, mira, los datos del núcleo que yo tengo que insertar, ¿no? La longitud activa, el diámetro interno, el diámetro externo, los polos, las ramas en paralelo. Si voy a querer a una rama, a dos, a tres, a cuatro, ¿no? En lo que nosotros vamos a querer. Luego vamos a tener el área de la ranura, ¿no? Es un dato que nosotros tenemos que insertarle, hallar el área de la ranura, ¿no? Luego, la altura de corona, el ancho del diente, el número de ranuras, la densidad del cobre, en cuánto vamos a trabajarlo nosotros, el número de capas, ¿no? Todo lo que es azul, nosotros insertamos. La frecuencia, que es 60 Hz, las RPM también vamos a insertarlo. La conexión, ¿no? En este caso le he puesto 1 cuando es delta y en estrella va a ser 1 raíz de 3, ¿no? Luego otro dato que necesitamos también es el factor de distribución, que lo vamos a encontrar de unas tablas que les voy a mostrar. La densidad también va a entrar de acuerdo a unas tablas, de acuerdo a las potencias, ¿no? O sea, ¿no? Vamos a basar la densidad, ¿no? Ya les voy a explicar, ¿no? También el factor de paso también que sale de una tabla que les voy a mostrar. Y todos esos datos, metiendo las ecuaciones, nos tienen que dar unos valores, ¿no? Uno de los valores, por ejemplo, el flujo por polo que nos va a dar, que es con esto vamos a trabajar, que es un resultado, y también nos va a dar la densidad entre hierro, ¿no? La densidad entre hierro también vamos a trabajar con una tabla a qué valor está, ¿no? Si ese valor permite o no permite, está dentro o no está dentro del margen del cálculo, ¿no? Luego también nos va a dar las vueltas ya, ¿no? Las vueltas que en este caso nos ha dado, por ejemplo, en este ejemplo, del ejemplo anterior, nos da 7.3, redondeado unos 7 vueltas, ¿no? Luego también vamos a obtener la sección del cobre, ¿no? 9.56 milímetros cuadrados. El paso también ya que nos está dando ya acá, sí te bota el paso, ¿no? Te bota la sección del cobre que es importante y las vueltas, ¿no? Esas tres cosas son de vital importancia para el cálculo, ¿no? Entonces,
a eso tenemos que llegar, ¿no? Saber interpretar todas las ecuaciones y finalmente nos va a arrojar ese valor, ¿no? Y también nos da la potencia, ¿no? Nos va a dar la potencia y la corriente, ¿no? ¿Qué corriente va a consumir nuestro motor, ¿no? Más bien, todo lo de azul son los datos de entrada, ¿no? Todo eso, todos esos datos de negrito son los datos de salida, ¿no? Donde nosotros vamos a ver y comparar si están dentro del margen estables, ¿no? Entonces, de eso se trata el curso, ¿no? Entonces, vamos a ver algo más antes que se acabe la hora. Justamente acá, ¿no? Yo les había puesto el ejemplo de, del cálculo, ¿no? A lo resumido. Entonces, el resumen de todo ese ejemplo de acá que estamos presentando, de este ejemplo, de estos datos, nosotros hemos insertado en este cuadro y nos debe dar los valores, ¿no? Por ejemplo, hemos insertado, ¿no? La perspectiva que tiene un valor de 29.5 centímetros, los diámetro interno de 25.5 y todos los demás datos, ¿no? Polos, ramas, área, ¿no? Entonces, todos esos datos, ¿no? Voltaje que acá está en 460, ¿no? La frecuencia, las RPM, todo eso, ¿no? El factor, la densidad en la corona, ¿no? Es importante saber de cuánto debemos meterle según el núcleo y según la potencia, ¿no? Más o menos aproximadamente, según la dimensión del núcleo. Entonces, haciendo todo eso, nos sale 7.3. Por ejemplo, yo quiero 380 voltios. Entonces, pondremos por acá 380 voltios. Entonces, ¿cuántas vueltas nos da para 380 voltios? Miren, nos da 6 espires, ¿no? Ha bajado, entonces, ¿no? La corriente también ha aumentado, pero la potencia prácticamente se sigue manteniendo porque no varía de la potencia, de la tensión, ¿no? La potencia sigue manteniéndose igual, ¿no? Por ejemplo, también podemos variar, ¿no? Queremos para 220, ¿no? 220 voltios trifásico. Entonces, pondremos 220. Entonces, en 220 voltios, para 220 voltios, requiere unas espiras de 3.5, ¿no? Y que nos da intermedio, ¿no? Ni es 4 ni es 3. Entonces, nosotros vamos a saber interpretar a qué valor debemos ir, bien a 4 o bien a 3, ¿no? Entonces, nosotros en el curso aprenderemos también, ¿no? Eso. ¿A dónde nos vamos, no? Porque nos ha dado exclusivamente 3.5. Entonces, en el curso lo vamos a ver, ¿no? Eso. Ahí nos ha salido una sección de 20 ya, ¿no? 20 más grueso, porque a menor tensión, más corriente y más sección, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Entonces, también vamos a ver con la densidad, saber jugar. Por ejemplo, tiene 16.000, ¿no? Entonces, según tal, digamos, si el núcleo está ya como que ya un poco deteriorado o golpeado y no tiene ya varios años de trabajo, varias rebobinadas, entonces vamos a bajar la densidad para mejorar, ¿no? O sea, 15.500, ¿no? Entonces le bajamos, ¿no? Entonces también me varía, ¿no? Mira, el flujo, la sección, ¿no? Me varía de 19, ahora 3.6, era 3.5, ¿no? Ahora sí ya lo puedo casi redondear para 4 vueltas, ¿no? Entonces todavía le puede mejorar un poquito más, ¿no? La densidad. Yo le voy a trabajar, digamos, a 15.300. Entonces, ya ves, se acerca más para 4 espiras. Entonces, ya me pide que debe ser 4 vueltas ese motor. Y más o menos la corriente, por ejemplo, en 220, 105, grande la corriente, ¿no? Pero la potencia casi sigue siendo igual, ¿no? 70, ¿no? Prácticamente 75 HP, ¿no? Entonces, estos datos, lo que podemos variar es el voltaje, la densidad en la corona y ¿qué más podemos? La densidad en el cobre también lo podemos variar porque podemos trabajar con un poco valor menores, ¿no? A 5 porque según la marca de los motores, ¿no? Buenas marcas trabajan con menor densidad, ¿no? Eso también lo vamos a ver, lo vamos a explicar, ¿no? O sea, acá va a ser el resumen total de todo del curso que se va a llevar, ¿no? Cuando bajar, subir algunos parámetros para obtener las vueltas correctas y tanto la sección, ¿no? Que son los puntos más importantes, ¿no? La sección del cobre y el número de vueltas, ¿no? La cantidad de vueltas.
Entonces, de eso trata el curso. Entonces, de eso vamos a explicarlo y lo vamos a capacitar, ¿no? Durante el curso, ustedes van a poder preguntar, traer datos, datos de motores y lo vamos a analizar y va a ser bien dinámico, ¿no? El curso, ¿no? Porque entre ustedes se van a compartir también los datos, ¿no? No tengo este dato, me salió esto, me salió esto, ¿no? Yo tengo de esta marca, ¿no? Tantas vueltas, tú tienes esta marca, ¿no? Y vamos a ver, comparar, ¿no? Dónde está el error, ¿no? O dónde le han dado más flujo, o dónde le han dado menor flujo, entonces, y ahí lo vamos a ver, y compara con motores originales, ¿no? Con los motores originales, ¿no? Nos debemos aproximar a lo que es original. Igual, o puede variar, una aspira o media aspira, ¿no? Pero estamos dentro del margen, ¿no? Entonces, de eso se trata el curso. Entonces, les voy a compartir el video para que lo vean los demás compañeros que no lo han visto, ¿no? Que algunos no seguro que no han podido, ¿no? Entrar, porque a veces trabajan. A veces el trabajo y llegar a casa es un poco, toma tiempo, ¿no? Entonces, de eso trata el curso. Entonces, mm, nos veremos, ¿no? Más adelante los señores que quieran aprender este curso, ¿no? Entonces, y tendremos, ¿no? La lo que es la comunicación en cuanto tengan problemas o algún soporte técnico en algún cálculo, ¿no? Ingeniero, no he entendido un poco este tema, entonces te voy a poder explicar, ¿no? Entonces, en el grupo nos vamos a comunicar y vuelta, ¿no? Si hay algún problema, algún tema algún punto que tenemos que aclarar, lo aclaramos, ¿no? Entonces, en el transcurso del mes, de las semanas, vamos aprendiendo, ¿no? Lo que tal vez no nos ha quedado muy bien, ¿no? Entonces, va a haber esa facilidad. También me pueden escribir a mí por el WhatsApp y, ¿no? Tengo dudas en este punto. Y se te aclara, ¿no? Para eso estamos, ¿no? Para brindarle un soporte técnico. Bueno, señores, un gusto y espero, ¿no? Encontrarnos con ustedes. Gracias. Eh, ¿Alguna pregunta que tengan? No sé. ¿Cuándo va a ser la próxima clase? Buenas noches. Bueno, en sí esta no es una clase, ¿no? Este es simplemente prácticamente una información al curso, ¿no? Porque nosotros empezamos con fuerza el 17, ¿no? El 17 bueno, ¿no? El lunes estamos empezando ya con el curso, ¿no? Entonces, ya también les he, ahí está, ¿no? En el flyer está el precio, el costo, el tiempo, ¿no? El tiempo demora 16. El tiempo total del curso es 16 horas, ¿no? Aproximadamente 8 días, ¿no? 8 días de 2 horas, ¿no? Dentro de esos 16 horas nosotros vamos a estar capacitados, ¿no? Porque en sí el motor no es complicado, no es una máquina eh, que va a tener bastantes puntos en cuanto a lo que es como te digo, complicaciones, ¿no? Es saber tomar los datos correctos del núcleo, aplicar tus fórmulas, que no son muchas las ecuaciones, son pocas también, y ya las he simplificado para que se les sea fácil, y obtener las vueltas, la sección, el paso, el peso, y determinar la potencia, ¿no? Y con esos datos tenemos la certeza y la seguridad de que nuestra máquina va a trabajar bien. Ujú. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, de todas maneras, siempre el grupo escríbanos y ya pues estamos ahí para darle soporte técnico. Bueno, creo que no tienen más dudas, no hay más preguntas, entonces nos vemos pues en una próxima. Ujú.